Hola, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Laura Sauce Pérez, soy cardióloga con alta especialidad en ecocardiografía y bueno, ojalá que a ustedes, tanto como a mí, les guste y en cierto punto hasta les apasione utilizar el ecocardiograma en el paciente en estado crítico. Creo que es una herramienta fundamental y hoy vamos a hablar sobre la evaluación de la tromboembolia pulmonar por ecocardiografía. Bueno, la tromboembolia pulmonar representa el tercer lugar dentro de los síndromes cardiovasculares agudos, solo por detrás del infarto agudo del miocardio, que es el más común, y el evento vascular cerebral. Esto es importante porque tiene una prevalencia entre 39 y 115 pacientes por cada 100,000 habitantes. Va a tener una mortalidad aproximadamente de 300,000 pacientes, de acuerdo a estadísticas de Estados Unidos y de Europa. Y bueno, es una mortalidad anual, ¿no? Y es importante porque nosotros estamos infradiagnosticando la tromboembolia pulmonar. Los pacientes que han tenido defunciones asociadas a tromboembolia pulmonar, 34% de estos pacientes tienen muerte súbita, es decir, no llegan con nosotros para establecer el diagnóstico o también pueden fallecer antes de que nosotros logremos instaurar un tratamiento. El 59% de los pacientes se les realiza el diagnóstico post-mortem y solo estamos diagnosticando un 7% de los pacientes a los que les podemos administrar un tratamiento dirigido a la tromboembolia pulmonar. Entonces nos estamos quedando muy cortos en esto, estamos infradiagnosticando y estamos teniendo una baja sospecha de esta patología. Esto cobra relevancia porque la mortalidad de la tromboembolia pulmonar de riesgo alto oscila entre 14 y 22%. Para esto tenemos varias escalas que nos van a ayudar a sospechar en el paciente las probabilidades de tener esta enfermedad. No me voy a meter mucho sobre tromboembolia, pero quiero mencionar a las escalas porque representan un parteaguas para incluir a la imagen por ecocardiografía. Pero bueno, vamos a hablar primero de estas dos, que es escala de Ginebra y escala de Wells. Ambas comparten en común que evalúan los antecedentes del paciente, si tuvo cáncer, si tuvo alguna fractura, una cirugía reciente dentro de las 4 semanas. También evalúan el antecedente de trombosis venosa profunda o un episodio previo de tromboembolia pulmonar. La evaluación de datos clínicos como la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor puntuación. Ginebra evalúa la edad del paciente también. Y Wells también agrega una parte donde dice que si tú tienes otro diagnóstico que es menos probable que TEP, entonces consideremos que es la TEP. También toman en cuenta ambas la hemoptisis y los datos en el momento de la presentación del cuadro del paciente, sugestivos de trombosis venosa profunda. Estas escalas nos sirven para que nosotros podamos establecer a un paciente en riesgo bajo o en riesgo intermedio. Es para lo que nos sirven más. Si tu paciente con estas escalas nos da en riesgo bajo o en riesgo intermedio, es un paciente que preferentemente vas a poder manejar de forma ambulatoria o que no va a requerir hospitalización. A estos pacientes también los vamos a coadyuvar, esos riesgos bajos o riesgos intermedios, con dímero D. Es aquí en estas clasificaciones, estas dos clasificaciones donde el dímero D cobra importancia, porque si tú tienes un paciente con riesgo bajo o riesgo intermedio por escala de Ginebra o de Wells, con un dímero D debajo del corte de 500 picogramos por mililitro, entonces es un paciente que tú puedes dar de alta y que la probabilidad de que sufra tromboembolia pulmonar en un periodo de 3 meses pues es aproximadamente del 1%. Entonces nos ayudan a discernir bastante bien estos grupos de pacientes. Ahora, si mi paciente me da en el grupo alto, realmente aquí pues el dímero D ya prácticamente no es como lo más útil. Recuerden que el dímero D tiene un valor predictivo negativo, es decir, nos ayuda a excluir a esos pacientes que estamos sospechando que pueden tener TEP. La Sociedad Europea de Cardiología clasifica la tromboembolia pulmonar en 3 principales grupos.
tromboembolia pulmonar de riesgo alto, de riesgo intermedio y de riesgo bajo. Y es aquí donde vemos que ya la Sociedad Europea toma uno de los parámetros para clasificar al paciente, que es la disfunción ventricular derecha por ecocardiografía o por tomografía, que en este caso, bueno, vamos a hablar dirigido hacia ecocardiografía, pero ya lo mete como un parámetro para clasificar al paciente. ¿Cuál es el paciente de riesgo alto? Aquel que se presenta con inestabilidad hemodinámica, y en esos pacientes con inestabilidad hemodinámica, es decir, que tuvo una parada cardíaca, que tiene una presión sistólica menos de 90 o que requiere aminas de manera sostenida, más datos de hipoperfusión tisular, hiperlactatemia, estado mental alterado, oliguria, este paciente pues realmente ya no necesitas hacerle un PESI, ya con que tenga estos datos pues es automáticamente un paciente de riesgo alto, pero sí, bueno, tienes que o tener la tomografía o tener el ecocardiograma, o los dos preferentemente, para poder establecer cómo se encuentra ese ventrículo derecho y si hay presencia de trombo. En el riesgo intermedio nos hace dos divisiones, el riesgo intermedio alto y el riesgo intermedio bajo. ¿Qué los diferencia? Bueno, primero, ambos, el riesgo intermedio no tiene inestabilidad hemodinámica, el riesgo intermedio alto va a tener troponinas positivas y disfunción del ventrículo derecho. El riesgo intermedio bajo no tiene inestabilidad hemodinámica y solo puede tener o disfunción del ventrículo derecho o troponinas negativas. Eso nos da el riesgo intermedio bajo, y bueno, el bajo es el que no tiene nada de esto. Surge otra escala. Las otras escalas que veíamos eran para clasificar a mi paciente en la probabilidad pretest de que tenga tromboembolia pulmonar, pero ya aparece BOBA, una escala que me evalúa la mortalidad del paciente normotenso con tromboembolia pulmonar a los 30 días. BOBA clasifica en tres grandes grupos a los pacientes. El grupo más importante es el grupo de la clase 3. Es aquel paciente que suma más de 4 puntos en el BOBA, porque ese paciente normotenso con tromboembolia pulmonar va a tener deterioro hemodinámico o muerte o complicaciones por cualquier otra situación a los 30 días. ¿Qué evalúa BOBA? BOBA evalúa elevación de troponinas cardíacas, nos da 2 puntos. La disfunción del ventrículo derecho, otra escala en la que ya podemos incluir el uso de ecocardiograma transtorácico o de la tomografía, también me da 2 puntos. Frecuencia cardíaca mayor o igual a 110 latidos por minuto y una presión sistólica que oscila entre 90 y 100. Eso también me va a dar 2 puntos. El único que me da 1 punto es la frecuencia cardíaca arriba de 110 latidos. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene 50 años y tiene antecedente de fractura de cadera y yo lo encuentro con presión sistólica de 100, pero tiene una frecuencia cardíaca de 115? Por eso en medio yo le estoy dando un puntaje de BOBA de 3 puntos y me lo saca del grupo 3 o la clase 3. Pero si yo le realizo un ecocardiograma, puedo escalar el riesgo de ese paciente para sospechar que puede tener potencialmente complicaciones a los 30 días de estar hospitalizado. Entonces, hablando de estas herramientas diagnósticas, pues tenemos varias para tromboembolia pulmonar. Sabíamos que el estándar que se venía manejando desde muchos años, pues era la arteriografía pulmonar, pero es un método muy invasivo, cruento, utiliza mucha radiación, medio de contraste, puede haber alergias, principalmente. Entonces, lo que se optó por tener más accesible y menos invasivo, pues es la angiotomografía computarizada del tórax, pero pues no todos los lugares cuentan con este estudio de primera mano, pero lo que seguramente sí podemos llegar a tener de primera mano en nuestro hospital, en la sala de urgencias, en la unidad de cuidados intensivos, pues es el ecocardiograma. Y este ecocardiograma nos va a permitir trabajar en la cama del paciente para establecer cuál es la situación del ventrículo derecho al momento que nosotros estamos evaluando al paciente con riesgo de tromboembolia pulmonar.
Bueno, ¿y por qué el ecocardiograma transtorácico? Es un estudio que está disponible. Ya hay salas de urgencia, salas de unidad de cuidados intensivos que ya tienen este aparato, pues puede ser un aparato portátil o puede ser un aparato ya de fijo, de escritorio. Usamos transductor sectorial, no olvidar esta parte es importante porque pues sí es más confuso y más problemático y no tiene las herramientas para evaluar otro tipo de transductores como los convexos o los lineales. Lo podemos realizar en la cama del paciente, no es invasivo, no requerimos de medios de contraste ni de radiación y es un método muy útil, por ejemplo, en las pacientes embarazadas. ¿A quién no le ha tocado a una paciente embarazada con sospecha de tromboembolia pulmonar? Yo creo que a todos se ha tocado alguna vez. Es lo primero que sospechamos cuando vemos una embarazada o una paciente en el puerperio. Y bueno, lo que más problema ven en el ecocardiograma, pues es el costo de los equipos. Desgraciadamente, pues no se puede acceder siempre a este tipo de equipos, pero pues también es mucho más barato que el resto de los estudios, o que tú convenzas al radiólogo de que te haga tu tomografía, ¿no? También es a veces complicado. Entonces, el ecocardiograma es donde nos vamos a apoyar. Y bueno, ¿quiénes tienen indicado el ecocardiograma transtorácico con nivel de evidencia? Porque pues le podemos hacer ecocardiograma a todos, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel de evidencia? Todos aquellos pacientes que se encuentran con tromboembolia pulmonar de riesgo alto requieren realizarse un ecocardiograma para que nosotros evaluemos cómo se encuentra ese ventrículo derecho. La indicación tiene un nivel de evidencia 1C. ¿Qué pasa también si yo tengo un paciente que estoy sospechando que es tromboembolia pulmonar, todavía no tengo la angiotomografía, está inestable, yo hago el eco y el ecocardiograma me muestra un ventrículo derecho normal? Yo prácticamente con eso podría estar excluyendo la tromboembolia pulmonar como causa de descompensación de ese paciente. Si tú sospechas que el paciente tiene tromboembolia y está inestable, tienes que encontrar algún dato en la función sistólica o en las dimensiones o en el trabajo del ventrículo derecho para que tú concuerdes esa información. Entonces, si no está esa disfunción del BD y el BD no está dilatado, tiene una buena TAPSE, tiene una buena S, la PSAP es baja, el tiempo no es corto, entonces no es una tromboembolia pulmonar. Nos ayuda también entonces para buscar diagnósticos diferenciales a la inestabilidad hemodinámica de mi paciente. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos encontrar? Pues es un paciente que puede cursar con un infarto de ventrículo derecho por un infarto de coronaria derecha. Entonces estaríamos buscando en el ventrículo izquierdo alteraciones de la movilidad, pacientes con tamponade cardíaco, con disección de aorta, con alguna valvulopatía crónica severa que se inestabilizó o alguna valvulopatía aguda. Todos esos diagnósticos podrían ser alternativos a la tromboembolia pulmonar y para eso nos va a ayudar el ecocardiograma. También nos va a ayudar, y lo recomiendan las 10 para la estratificación temprana de riesgo, que es lo que veíamos con la escala de BOVA y con la clasificación que establece la Sociedad Europea de la TED de riesgo intermedio, alto o riesgo bajo. Nos ayuda a evaluar y a discernir si los hallazgos que yo estoy viendo pueden ser por un paciente que ya trae datos de hipertensión crónica o es un paciente que puede tener datos de hipertensión de novo, hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, nos ayuda a evaluar diagnósticos diferenciales de disnea. Vamos a iniciar con el primer parámetro. El primer parámetro es la TAPSE. La TAPSE la medimos en modo M en una vista apical 4 cámaras. Es importante que cuando busquen su vista apical 4 cámaras tengan una adecuada definición de la pared libre del ventrículo derecho. No sé si les ha pasado, pero a veces el ventrículo derecho parece con el borde como si fuera un doble borde, no lo logramos definir bien, se ve grande. Ese no es el ventrículo derecho idóneo para evaluar. El ventrículo derecho idóneo tiene que verse así, una pared libre bien definida.
nosotros colocamos el modo M con una línea que va a cruzar sobre el anillo lateral de la válvula tricúspide para que evalúe esta excursión en sístole. Y aquí vemos cómo se traza el modo M una vez pasando esta herramienta, y nosotros marcamos al inicio de la onda hasta el final. Puedes hacerlo de dos formas, del inicio de la onda hasta la cúspide siguiendo todo el trayecto, o hay equipos que lo marcan de abajo hacia, de abajo hacia arriba, así una línea recta o una línea así inclinada. Por ejemplo, vamos a comparar la imagen previa. Vemos cómo se mueve este ventrículo derecho. Vemos cómo excursiona bien toda la pared, el anillo sube y baja y todo lo hace de forma uniforme. Ahora veamos la siguiente imagen. En un paciente con tromboembolia pulmonar sí es un poquito complejo realizarle el ecocardiograma porque es un paciente que está hiperventilando, es un paciente que está con taquicardia, es un paciente que no lo puedes acostar. Generalmente son pacientes que requieren estar en posición semifowler, con aporte de oxígeno, con puntas de alto flujo, con algún otro dispositivo de apoyo a la vía aérea, o intubados incluso. Entonces sí es un poco complejo buscar la imagen, pero aquí vemos cómo esta pared libre ya no se mueve como la veíamos en la otra imagen. Esta parte de la pared ya está más hipocinética, no excursiona tan bien, y vemos que este anillo no sube y baja adecuadamente, y lo comprobamos aquí con el modo M, donde la TAPSE nos da un valor de 11.5, lo cual es un valor bajo. El corte de la TAPSE para considerarlo alterado en pacientes con tromboembolia pulmonar es de menor de 16. Aquí vemos otra TAPSE, igual en la imagen que está de fondo podemos observar que es un ventrículo derecho y una aurícula derecha que se ven grandes, y aquí la TAPSE, aunque se ve que está oscilando adecuadamente, sube y baja, pero no alcanza a superar los 10 centímetros. Perdón, los 10 milímetros. Ahora vamos a evaluar el ventrículo derecho con la onda S tricúspide. El previo lo vimos que es con modo M, este es con modo, es un Doppler tisular. El Doppler tisular igual lo vamos a alinear sobre el anillo, y vamos a tratar de que el Doppler tisular no esté separado más allá de 15 grados, de 15 a 30 grados, y buscar que el área de examinación no ocupe todo el ventrículo. Si se alcanza a ver aquí, vemos un área que cambia de color, que ese es el Doppler tisular como tal. Hay veces que lo extendemos y lo tenemos en toda la imagen, no es lo idóneo, siempre hay que tratar de cerrar el cuadro y alcanzar mínimo 100 frame rates o 100 cuadros por segundo, idealmente más de 140. Y aquí, bueno, vemos que excursiona otra vez bien, y este paciente tiene una onda S de 11, el corte para considerar anormal la onda S es menos de 9.5. Y aquí vemos, es el mismo paciente que estábamos viendo en el primer video de eco patológico, donde la TAPSE está disminuida. Ese mismo paciente tiene una onda S de 7.6, y vemos aquí también, digo, nos abrimos un poco, nos pasamos a lo mejor de esos 15 a 30 grados de angulación, pero sí tenemos cerrada la parte del tisular, no está ancha, y pese a esto, bueno, esto nos permitió alcanzar 145 frames. ¿Qué otra cosa vamos a evaluar? La presión sistólica de la arteria pulmonar. Igual nos ubicamos en una vista apical 4 cámaras, nos vamos a la válvula tricúspide y buscamos ese jet de regurgitación. En la tromboembolia pulmonar aguda, la elevación de la presión sistólica de la arteria pulmonar no debe superar más de 60 milímetros de mercurio, porque es un ventrículo que no está capacitado para responder a esas presiones de forma aguda. Entonces, generalmente es un ventrículo que puede soportar hasta 40 milímetros de mercurio, pero de la forma aguda, pero en la crónica sí se puede elevar mucho más. Entonces, aquí podemos encontrar un parámetro que puede diferenciar una hipertensión pulmonar crónica de una aguda.
La aguda generalmente es menos de 60 milímetros de mercurio la PSAP, y la crónica se puede elevar todavía mucho más esta PSAP. Puede llegar a 80, 90, 100, y sabremos que esto probablemente ya no es del contexto agudo. Entonces le ponemos Doppler color, nos alineamos al jet de regurgitación de la insuficiencia tricuspidia con un Doppler continuo, y nosotros obtenemos este trazo redondito, donde aquí el paciente tuvo 2.5 de velocidad de insuficiencia tricuspidia con una PSAP de 26. Recordemos que a esto se le tiene que sumar lo que nos dé de la vena cava inferior. La vena cava inferior idóneamente tiene que medir menos de 21 milímetros y tiene que colapsar más del 50% a la inspiración profunda. Eso me da una presión promedio de 5 milímetros de mercurio en la aurícula derecha. Entonces, si yo tengo 26 más 5 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, tengo una PSAP de 31. Pero si el paciente tiene una vena cava inferior de menos de 21 milímetros que colapsa menos del 50%, a ese paciente yo le sumo 10 milímetros de presión en la aurícula derecha, y en vez de tener 26 ya tengo 36 de PSAP. Y por último, una vena cava inferior que mide más de 21 milímetros y que colapsa menos del 50% es una presión aproximada en la aurícula de 15 milímetros de mercurio, que yo le voy a estar sumando. Entonces vamos a tener 41 milímetros de PSAP, 41 milímetros de mercurio de PSAP. Aquí vemos al paciente del caso que les estoy presentando sobre los hallazgos de tromboembolia pulmonar. Vemos la insuficiencia tricuspidia. De hecho, bueno, si alcanzan a ver, también hay un trombo ahí en tránsito en la aurícula derecha. Este jet de insuficiencia tricuspidia, aquí lo podemos observar y nos da aproximadamente un gradiente de 29 con una velocidad de 2.6. Entonces, 29, y pongámosle que esa vena sí está dilatada, esta vena cava inferior, porque aparte trae un trombo, le sumamos 15, entonces tenemos 29 y 15, tenemos 44 milímetros de mercurio. Seguimos sin alcanzar ese corte de 60. Ahora, para hablar de probabilidades de hipertensión pulmonar, solo les voy a comentar lo de la velocidad de IT, para que lo tengan en cuenta y puedan trabajar con este valor. Una velocidad de insuficiencia tricuspidia de menos de 2.9 metros sobre segundo, en este caso el paciente tiene 2.6, es una probabilidad baja de hipertensión pulmonar. El paciente que tiene una velocidad de insuficiencia tricuspidia entre 2.9 y 3.4 es una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Y el paciente que tiene más de 3.4 metros sobre segundo de velocidad de la insuficiencia tricuspidia es un paciente que solo con ese número tiene probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Aquí tenemos otro paciente que tiene la insuficiencia tricuspidia asociada a hallazgos de tromboembolia pulmonar. Vemos que también aquí alcanza 3.5 metros sobre segundo. Con este valor, bueno, aquí dice 354 centímetros sobre segundo, pero si lo transformamos a metros sobre segundo, queda en 3.5. Solo con este valor ya es una probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Y en el paciente alcanzó un gradiente de 50. Necesitaríamos ver cómo estaba la cava para ver si pasamos ese umbral de los 60 milímetros de mercurio. Lo siguiente que vamos a evaluar con motivo del signo 60-60, ya vimos la parte inicial que es la PSAP menos de 60, vamos a ver la segunda parte del signo 60-60, que es el tiempo de aceleración pulmonar, y nosotros vamos a buscar en el eje corto a nivel de grandes vasos una arteria pulmonar. Aquí la podemos visualizar. Vamos a tratar de que esa arteria pulmonar quede lo más recta posible, y nosotros vamos a ubicar el Doppler pulsado aquí arriba en el tracto de salida del ventrículo derecho. Una vez que usamos es con Doppler pulsado, nosotros trazamos el tiempo que tarda en acelerar. Y aquí en este caso fue de 80 milisegundos. Sin embargo, el corte que consideran las guías para el signo 60, pues es que sea menos de 60. El tiempo AC tiene que estar en menos de 60 milisegundos de aceleración.
y aquí tenemos uno. Nos dio un valor de 49 milisegundos de aceleración. Entonces, si tú te encuentras un paciente con esas PSAPs que veíamos, más un tiempo de aceleración corto de menos de 60, es un dato que nos sugiere sobrecarga del ventrículo derecho y pues los encontramos en tromboembolia pulmonar. Ahora, también este espectro, si se dan cuenta, que me dio un poquito más largo el tiempo de aceleración, que son 80 milisegundos, se ve más triangular, no se ve interrumpido en su parte media, es un espectro que se ve bastante triangular. Sin embargo, vemos estos dos, y sí se ve una muesca que se genera a la mitad del espectro. Esta muesca se llama notch mesosistólico y también nos sugiere hipertensión pulmonar aguda. Y entonces nuestro signo de 60-60 se va a conformar de esta manera, con estos dos parámetros. Ahora, signo de McConnell. Hemos escuchado mucho sobre el signo de McConnell. La verdad sí es un poquito difícil de ver, si no estás como muy habituado. Al día de hoy sí sigue siendo complejo evaluar el McConnell, pero les traté de poner un video muy representativo. ¿De qué se trata el McConnell? El McConnell me habla de un ventrículo derecho que tiene hipercinesia en el ápex, pero tiene hipocinética la pared libre. Y aquí vemos son cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, una vista apical 4 cámaras. Sin embargo, el ventrículo derecho está tan grande que desplaza al ventrículo izquierdo y a la aurícula izquierda. Y aquí vemos que esta pared se mueve poco y que la punta, no sé si la alcanzan a ver bien, como hasta parece que rebota. Así lo describen, como un movimiento de rebote del ápex y una pared libre hipocinética. Eso es un signo de McConnell. Este signo de McConnell lo pueden encontrar en pacientes que ya tengan disfunción del ventrículo derecho, pero no necesariamente en pacientes con tromboembolia pulmonar aguda. Por ejemplo, un paciente con tromboembolia pulmonar crónica que hace hipertensión pulmonar y que ya tiene disfunción del VD, puede tener esto aunque no tenga clínica nueva de tromboembolia pulmonar. Pero si tu paciente venía previamente asintomático, lo acaban de operar de la rodilla, llega con disnea súbito, taquicardia, y tú ves esto, pues entonces puedes considerar que el paciente pues tiene este hallazgo de novo, ¿sí? Entonces, bueno, este es el famosísimo McConnell. ¿Y por qué la punta sí se mueve y la pared libre no? Porque la punta del ventrículo derecho comparte fibras musculares con el ventrículo izquierdo. Entonces las fibras musculares del ventrículo izquierdo siguen funcionando en el ápex, pero en la pared libre del ventrículo derecho ya no, porque ya no son parte del ventrículo izquierdo, solo comparten esa región y por eso se ve ese movimiento de rebote apical. Y bueno, también tenemos aquí el trombo en tránsito, también es otro hallazgo. Si tú ves trombo en tránsito, realmente ya con eso tienes para hacer tu diagnóstico, bueno, del contexto clínico también del paciente. Acuérdense que vemos pacientes, no vemos imágenes. Entonces, aquí es una vista subcostal. El trombo en tránsito lo podemos evaluar en la vista apical 4 cámaras o en la vista subcostal. Y ya les mostramos hace rato una imagen donde estaba ubicado en la aurícula derecha en una vista apical 4 cámaras. Aquí es una vista subcostal. Aquí se ve, no sé si lo alcanzan a ver, pero está el trombo aquí en la aurícula derecha y es un trombo que salía de la vena cava inferior. ¿Eso qué me sugiere? Que el trombo viene de miembros pélvicos probablemente. Hasta un 70% de los pacientes con tromboembolia pulmonar se les encontró datos de trombosis venosa profunda. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con tromboembolia pulmonar, también tienen que ir a verle las piernas y realizarle el estudio idóneo, que sería un ultrasonido Doppler venoso de los miembros pélvicos para evaluar el miembro pélvico. Trombo en tránsito también lo podemos ubicar en el tronco de la arteria pulmonar. Aquí vemos un paciente que tiene dilatación de cavidades derechas. Aquí está el trombo, aquí está el trombo. De hecho, se ve cómo sale de la rama izquierda de la arteria pulmonar y se cabalga sobre
la parte de la división de ambas arterias, eso es un trombo cabalgado, ahí lo vemos bien, sale de aquí y se mete a la parte, como que toca la parte de la rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí vemos cómo el ventrículo derecho se ve grande en el eje largo y pues aquí también en el eje, en la vista apical, 4 cámaras también se ven grandes las cavidades derechas y con hipocinesia. Aquí vemos, es un trombo en tránsito, les puse la imagen, se mueve un poco, pero es de esos videos que tú agarras ahí de rápido. Es un paciente que pues tenía trombo en tránsito en cavidades derechas, pero este está adosado hacia el septum interatrial. ¿Qué le pasa a los pacientes que se presentan con tromboembolia pulmonar? Al incrementar la presión en las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, tú puedes abrir ese foramen oval y volverlo un foramen oval permeable. Entonces pasa a crear un shunt, un cortocircuito del lado derecho hacia el lado izquierdo y por ahí también puede pasar el trombo. Entonces, si tú tienes un paciente con trombo en tránsito del lado derecho al que se le abrió el foramen, por mala suerte también, también el paciente con tromboembolia pulmonar puede cursar con evento vascular cerebral. Entonces, pues, le puede pasar de todo a ese paciente. Es un paciente potencialmente complicable. Entonces, la verdad es que a la tromboembolia pulmonar hay que tenerle bastante respeto. Entonces, aquí vemos en este paciente que ya tiene trombo, también en las cavidades izquierdas. Ahí anda un trombo en el ventrículo izquierdo con mucho riesgo de que ese trombo se embolice. Que también es un riesgo cuando tú trombolizas al paciente, el embolismo hacia sistema nervioso que puedes generar al infundir el medicamento. Aplanamiento del septum interventricular. Nosotros aquí nos vamos a la vista en ejes cortos para externales. También esta es una vista que es relativamente fácil de realizar. Yo espero que muchos aquí la estén practicando con sus pacientes. Y aquí las bases son: el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho, es redondo, es más grueso, y el ventrículo derecho va a abrazar al ventrículo izquierdo como una media luna. De hecho, aquí es tan chiquito que realmente es poquito lo que se alcanza a ver. Vemos un ventrículo izquierdo redondo, grueso, que tanto en diástole como en sístole se observa que mantiene la misma forma. ¿Qué pasa en un paciente que ya tiene sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho? Vean cómo crece este ventrículo derecho. Realmente ya pierde la forma de la media luna y lo que va a hacer es empezar a desplazar el septum al ventrículo izquierdo, y esto se conoce como aplanamiento septal. Y entonces mi ventrículo izquierdo, en vez de estar redondo, vamos a tener un ventrículo izquierdo que ya tiene una forma de D. Esto también se conoce como D-shape. Y este aplanamiento septal en la diástole, si solo se aplana el septum durante la diástole, es decir, cuando está lleno el ventrículo izquierdo, me sugiere sobrecarga de volumen, pero si mi ventrículo izquierdo también se aplasta en la sístole, como lo vemos aquí, esto también me sugiere sobrecarga de presión. Entonces, en este paciente tengo sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen, de acuerdo a los hallazgos que yo estoy viendo ecocardiográficamente. Si nosotros realizamos algo que se llama índice de excentricidad, es decir, yo trazo una línea de la parte más ancha a la parte más angosta y la divido el diámetro más pequeño el diámetro más largo entre el diámetro más pequeño, y es mayor a 1.1 ese índice de excentricidad, es sugestivo de, es un parámetro indirecto de hipertensión pulmonar también. Y, bueno, esto también cobra relevancia porque ¿qué pasa si es tanta la presión que ejerce el ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo y ese aplanamiento septal lleva a una exacerbación de la interdependencia ventricular? Nosotros podemos desplazar este septum más allá y el paciente puede disminuir el gasto cardíaco. Entonces, una de las causas de inestabilidad hemodinámica por la disminución del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo derivado de una exageración de la interdependencia ventricular. Aquí está la vena cava inferior, nosotros la buscamos en la vista subcostal, de preferencia la medimos a 1 centímetro de su desembocadura a la aurícula derecha. Aquí está medida, es una vena cava que mide 10 milímetros, no tiene mayor problema.
Y aquí está también la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, en una vista apical, 4 cámaras. Aquí lo que podemos ver es que en esta vista apical se ve grande la aurícula derecha y el ventrículo derecho también se ve de mayor diámetro con respecto al ventrículo izquierdo. Aquí el ventrículo derecho en su diámetro basal midió 41 milímetros y en su diámetro basal el ventrículo izquierdo midió 38. Si nosotros hacemos esta división de 41, recuerden que es la relación BDBI, es decir, divido el ventrículo derecho entre el ventrículo izquierdo, y si yo divido 41 entre 38, me va a dar seguramente, bueno, da un más de 1 esa relación. En este caso el corte, para considerarlo anormal esta relación, tiene que ser mayor a 1, algunas guías ya manejan desde 0.9, pero la que viene en las sociedades de imagen, de ecocardiografía y en la guía europea, es el corte de 1, de la relación de BDBI. Y cuando el paciente se somete a un tratamiento trombolítico o un tratamiento de reperfusión, puede ser también mecánico, uno de los principales parámetros que se modifican son los diámetros del ventrículo derecho. No es evidente cuando tú haces tu abordaje inicial, ves el ventrículo derecho dilatado, lo ves hipocinético, lo ves con una PSAP ya cercana a 60, a lo mejor una PSAP de 50, y tú le das una terapia que es efectiva, ya sea trombolisis o la terapia mecánica, en el seguimiento a 24-48 horas, todo esto va a mejorar en el paciente. De hecho, los diámetros son una de las pocas cosas que pueden mejorar una vez que tú has instaurado la terapia, ha terminado de pasar o ha terminado de realizarse y se considera efectiva si nosotros empezamos a ver una disminución, pues, bueno, una mejoría de la frecuencia cardíaca, un aumento en la saturación de oxígeno, una mejoría en la presión arterial y a nivel de imagen cardiovascular, tú ya ves cómo el ventrículo derecho empieza nuevamente a retornar a su tamaño. Es gradual, claro, no lo hace en el lapso de esas 48 horas hasta su grado normal, pero sí vas viendo cómo disminuyen esos diámetros con respecto a antes de que tú le administraras el tratamiento fibrinolítico al paciente. Entonces, uno de los que se modifican principalmente es este, otro es la PSAP, y las escalas que vimos de Ginebra, Wells, BOVA, vimos que utilizaban puntajes clínicos, puntajes de antecedentes de los pacientes y puntajes de exploración física, pero como todavía no hay mucho estudiado sobre los puntajes con ecocardiografía, solo el BOVA, que vimos lo de la disfunción del BD, pero puede ser por eco o por TAC, y este nuevo parámetro, no sé si lo habían escuchado, pero es una escala de riesgo que hicieron, que es la escala de PESI. También sabemos que, bueno, todos hemos utilizado PESI para evaluar esta ya como tal, la mortalidad de mi paciente de forma intrahospitalaria en el contexto de tromboembolia pulmonar. Acordémonos que PESI tiene 5 clases, la clase 5 pues es, de la clase 3 a la clase 5 son donde hay que tener cuidado con estos pacientes, peor en la clase 5 con más de 125 puntos la clase 5, con más de 125 puntos tú ya estableces esa clase y esa clase tiene una alta mortalidad en el paciente. Bueno, en esta clasificación, esta escala de riesgo la hacen unos médicos cardiólogos argentinos, de hecho son residentes, no se han escuchado sobre la CONARREC, que es el Colegio Nacional de Residentes de Cardiología, son de Argentina, hacen su corte de tromboembolia pulmonar y ellos lo que hacen es decir, bueno, ya tengo una escala de PESI, ya sé que en cierta clase de 3 al 5 les va a ir mal a los pacientes, más en la clase 5, ¿por qué no le agrego un parámetro del eco? Y ellos agregaron, bueno, ¿cuáles son los parámetros más reproducibles, más fácil de utilizar y que también me aportan más pronóstico en el paciente? PSAP y la TAPC. Entonces ellos agarran PESI
y le dice, bueno, y suman al PESI, le suman la PSAP y le restan la TAPSE. Con esto, ellos buscan obtener un puntaje que nos pueda decir, a partir de este puntaje, a tu paciente le va a ir mal, se puede complicar durante su estancia intrahospitalaria, y a partir de este puntaje para abajo, le puede ir mucho, mucho mejor. Entonces, el puntaje que ellos obtienen con esta nueva clasificación es de 128. El paciente que tiene mayor o igual a 128 puntos por la escala de PESI-ECO es un paciente que se va a potencialmente complicar. De hecho, en un análisis estadístico que hicieron con una curva ROC, vieron que el área bajo la curva de agregar el eco al PESI mejoró mucho con respecto a al PESI solo. Entonces, es un parámetro que ellos proponen, alcanza una sensibilidad del 82% para muerte hospitalaria, y esto solo nos da como un parteaguas a que nosotros utilicemos más este tipo de parámetros, o que vayamos a crear nuevos. Casi no hay cosas estudiadas, y si las hay, todas son inconclusas. Entonces, sí es un poco complejo decirte, oye, si tú encuentras este signo solito, ya, es tromboembolia pulmonar aguda. No es así. Todo tiene que tener una correlación entre el paciente, los datos clínicos, los estudios de imagen, los estudios de sangre, etcétera. Pero bueno, ya empiezan a hacer nuevas evaluaciones, y pues es hora de que nosotros también hagamos PESI-ECO. Les dejo aquí también los parámetros normales del ventrículo derecho: TAPSE, onda S por doble pulsado, fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento es un parámetro que nosotros utilizamos para evaluar la función global del ventrículo derecho. Sin embargo, todavía no lo han metido como uno de los parámetros, porque es un poquito más complejo de adquirir. Tienes que tener una buena definición del ventrículo derecho, y la verdad es que sí hay mucha variabilidad en los resultados. Yo he hecho fracciones de acortamiento y a veces me salen normales y a veces me salen anormales en el mismo paciente. Entonces, sí es poco reproducible el parámetro, pero también lo podemos usar en un paciente que se le vea muy bien la imagen del ventrículo derecho. Strain también, bueno, pues si tenemos un equipo que me haga strain, bueno, y que aparte se le vea bien la ventana del paciente, podemos acceder al strain. Un poco complejo, todavía no hay como mucho dicho del strain en tromboembolia pulmonar, strain del ventrículo derecho, pero pues como les digo, podemos empezar a hacer investigación sobre estos puntos. Fracción de eyección 3D, que tiene que ser más de 45 para considerarla normal, pues también es complejo acceder, y más por la rapidez con la que tienes que abordar al paciente, que no podemos hacer mucho estos estudios. Los diámetros, esto es para que los tomen en cuenta. Un ventrículo derecho, cuando está dilatado, este es su diámetro basal, medio y longitudinal. Estos 3 diámetros los medimos en la vista apical 4 cámaras, y cuando sobrepasan esto, 41 en el basal, 35 en el medio, 83 en el longitudinal, es un ventrículo derecho que está dilatado. También nos manda a evaluar la parte de los tractos de salida a nivel parasternal y en eje corto, un poquito más complejos de evaluar. Yo les recomendaría que se queden con estos 3 principalmente. Y el grosor parietal del BD también lo podemos evaluar en la vista subcostal, y no tiene que exceder los 5 milímetros. Este es otro parámetro que nos puede hablar sobre cronicidad. Cuando tú ya tienes un ventrículo derecho que ya sobrepasa los 5 milímetros, es decir, ya te mide 7, 9 milímetros, es un ventrículo derecho que ya está adaptado y que ya lleva tiempo exponiéndose a esa sobrecarga. Entonces le dio tiempo de compensar e hipertrofiar, no así en el paciente con TEP aguda. Y bueno, esta es una imagen que reúne como todos los datos que nosotros podemos evaluar en tromboembolia pulmonar. Es una infografía, la pueden encontrar en la Sociedad Española de Imagen Cardiovascular, o pues yo se las paso con mucho gusto, y ahí tienen englobados de forma didáctica todos los signos que nos pueden ser útiles a la hora de evaluar al paciente con tromboembolia pulmonar. Aquí, bueno, el eje largo parasternal también nos ayuda a evaluar esta parte del tracto de salida del ventrículo derecho. Ese es el tracto de salida proximal. Sin embargo, también es algo difícil de obtener, te tienes que alinear muy bien, y casi siempre
en la población mexicana sale fuera de los parámetros normales, entonces sí les diría que como que más reservado, vámonos más por el del apical 4 cámaras. Y otro signo que también quisiera comentarles, pues es la relación que nosotros establecemos sobre la TAPSE y la PSAP, que es un índice de acoplamiento arterio pulmonar, y en este índice nosotros dividimos esta TAPSE sobre la PSAP. Por ejemplo, si tenemos una TAPSE de 16 entre una PSAP de 60, a ver, vamos a hacerlo. ...16 entre 60 me da 0.26, entonces un corte en los pacientes con tromboembolia pulmonar de menos de 0.4 quiere decir que mi ventrículo derecho ya no se está acoplando bien a mi vasculatura pulmonar y es un parámetro de alto riesgo también para la descompensación de estos pacientes. Bueno, ¿cuáles son los mensajes finales? Antes de abordar los mensajes finales, quisiera comentarles que leyendo muchos artículos, la mayoría te dice que solo le hagas ecocardiograma al paciente con tromboembolia pulmonar de riesgo alto, donde necesitas ver ese ventrículo derecho. Es un poco compleja esta parte porque, bueno, al menos nosotros como cardiólogos a todo le queremos hacer el eco, ¿no? Y en el área donde yo me encuentro laborando, que es un área de urgencias cardiovasculares, prácticamente le hacemos eco a todos los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar, independientemente del riesgo que tengan. La literatura te dice que cuando tú le haces un eco a un paciente que no es de riesgo alto, es decir, un riesgo bajo o un riesgo intermedio, tú puedes sobreestimar o hacer como más grande el padecimiento del paciente, pero la verdad es que si tú realizas bien tu eco, tomas bien tus medidas, o sea, es una herramienta muy útil que te puede ayudar para el rule out del paciente, es decir, excluir esa tromboembolia pulmonar o excluir ese paciente que tiene que hospitalizarse. A lo mejor lo puedes manejar de forma ambulatoria en su casa con anticoagulación y de acuerdo a las clasificaciones y escalas, pues es un paciente que va a tener bajo riesgo de complicarse en los próximos 3 meses de acuerdo a lo que veíamos en las escalas. Pero yo considero también que esta parte de que no recomiendan que se haga de forma rutinaria es porque también nos faltan muchos estudios todavía para establecer la utilidad del ecocardiograma como tal en el tratamiento médico del paciente. Eso es lo que te critica la literatura. Si tú le haces ecocardiograma, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto, y ya lo trombolizaste, y recordemos que la trombolisis en los pacientes con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto está muy discutida. Tú lo trombolizas porque encontraste disfunción del ventrículo derecho en el eco, elevación de troponinas, y a lo mejor manejaba una presión entre 90 y 100 la sistólica, pero el paciente sangra, pues ya es un problema, ¿no? Pero si el paciente le va bien, es un paciente que qué bueno que no sangró y qué bueno que mejoraron los parámetros. Entonces, yo considero que mucho de esto, que no haya recomendaciones, es porque no hay estudios y segundo, porque debe haber una buena capacitación para que nosotros podamos utilizar esta herramienta de forma adecuada. Y bueno, ahora sí, como mensajes finales, pues el ecocardiograma es un estudio disponible, reproducible, no es invasivo y recordemos que no usa contraste, al menos no contraste como el de la angiotomografía. Tampoco utiliza radiación. Generalmente nosotros utilizamos contrastes pero con suero salino agitado para valorar el lado derecho del corazón. El ecocardiograma definitivamente tiene su indicación en la TEP de riesgo alto y en la estratificación de los pacientes de forma temprana para determinar si es un paciente que voy a dar de alta, si es un paciente que voy a mantener en vigilancia por la potencial complicación a las 24 o 48 horas. El potencial deterioro hemodinámico a las 24 48 horas. Terapéutica en pacientes con TEP de riesgo intermedio alto. Bueno, ahí es lo que les comentaba. Se han hecho estudios en pacientes con TEP de riesgo intermedio alto. Algunos se han trombolizado y otros se han dejado solo con heparina y se compararon los grupos. Sí mejoraban los pacientes con TEP de riesgo intermedio alto que se trombolizaban, pero también aumentaban los sangrados.
Entonces empezaron a hacer estudios y dijeron, bueno, si sangra con la dosis completa, vamos a hacer estudios con media dosis. Y estudios con media dosis, tanto de alteplasa como de tenecteplasa, vieron que ya no sangraban tanto. Algunos estudios dijeron, sí mejoran con la media dosis, y otros estudios dijeron, ¿sabes qué? No me mejoró, me tengo que ir a una terapia mecánica, ¿no? Por ejemplo, la tromboaspiración. Entonces, pues todavía estamos en un punto medio oscuro con los pacientes de tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto, pero bueno, eso también va a quedar a criterio clínico. A lo mejor si tiene un paciente joven, con antecedente de cáncer, que tiene disfunción del bebé, que está taquicárdico, que tiene elevación de troponinas, que desatura, que pues tú no ves que mejore, el lactato va subiendo y todavía a lo mejor no te cumple lo de la hipotensión, pues es un paciente que a lo mejor tú puedes considerar que sí le puedes dar el beneficio, ¿no? Siempre y cuando explicando los riesgos de la trombolisis. Nos ayuda mucho para el rule out en pacientes con probabilidad baja o intermedia también, que es algo que nosotros mucho hacemos ahí en cardio con el ecocardiograma. Evaluación de las causas de disnea aguda, establecer diagnósticos diferenciales en el paciente con choque, que no es por tromboembolia pulmonar. Y bueno, son futuras áreas de investigación que nosotros podemos trabajar en ellas en cualquier ámbito, en cardiología, en urgencias, en terapia intensiva. Tenemos las herramientas y el paciente para poder nosotros generar algo de información con esto.